recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió. Hola, queridos hermanos. Es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo con la palabra de Dios para que juntos podamos sacar enseñanzas de ella para cada una de nuestras vidas y hacerlo así, de este modo como venimos haciendo durante este tiempo hasta que el Señor permita que podamos reunirnos todos nuevamente, cada uno en su templo. En esta oportunidad quería compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, y vamos a ver los versículos del 1 al 4. Primera Corintios, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 4, dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Quiera el Señor añadir su más rica bendición a estos breves versículos de la palabra de Dios. Podríamos titular el mensaje "Se requiere". Y yo quería decirles una frase que leí, escuché y realmente me impactó, y la estuve compartiendo a través de las redes sociales. Y dice: el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. La vuelvo a repetir: el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Y es interesante ver en esta frase la diferencia que hay entre lo que busca el mundo secular y lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Y eso lo hemos reflejado cuando uno tiene que buscar trabajo, que es lo que pretende el empleador, una empresa, al momento de tener que elegir el personal, ¿no? Y qué es lo que realmente Dios está buscando de cada uno de nosotros. Quería compartirles, no sé si ustedes lo van a poder ver bien en sus pantallas. Bien, es un aviso buscando trabajo. Entonces la empresa dice búsqueda de personal, en este caso en el área de sistemas. Dice: estamos en la búsqueda de personal capacitado para ocupar una vacante. Dice: se requiere, dos puntos, como es el título de este mensaje, conocimientos en armado, reparación, mantenimiento de PC, atención telefónica a clientes, en fin. Y después, bueno, hay que presentarse con el currículum en la oficina de recursos humanos, lugar, horario, etcétera, ¿verdad? Entonces, decía la frase que el mundo llama a los capacitados. Hay que tener condiciones, hay que tener ciertos talentos, pero Dios, a la inversa, capacita a los llamados. Pero Dios requiere algo de cada uno de nosotros para poder capacitarnos, para poder, como leíamos en la palabra de Dios, ser servidores de Cristo. Por eso en este capítulo 4, luego que el apóstol Pablo habla de los problemas que tenían los corintios, las divisiones, los partidismos que había hacia ciertas personas, termina el capítulo diciendo: bueno, nadie se gloría en los hombres, porque todos somos de Cristo y de Dios. Y el primer versículo de este capítulo 4 dice: así pues, ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Todos nosotros somos siervos o servidores de Cristo. Cada creyente es un servidor, un ayudante de Cristo. Cada creyente es un potencial predicador, porque con su vida o con su ejemplo, a veces sin palabras, nosotros estamos proclamando un mensaje en medio de todos aquellos que nos están rodeando. Ahora bien, el apóstol Pablo, aquí en este pasaje, llama al siervo de Cristo como un administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, en esa época el administrador era la persona encargada de los asuntos de la vivienda familiar ante el dueño, el amo o el propietario. Cosas como la comida, la ropa y demás asuntos domésticos. Él proporcionaba a la familia lo que la familia estaba necesitando a cada instante y a cada momento. De la misma manera, el servidor o el siervo de Cristo debería entregar la palabra de Dios a los miembros de la familia espiritual. Por eso es tan importante poder meditar acerca de este pasaje y acerca de lo que Dios requiere de los siervos, que aquí se los llama también administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, misterios de Dios. Recordemos que en la Biblia los misterios son aquellas verdades que anteriormente no habían sido reveladas, pero que luego sí fueron empezando a ser comprendidas cuando luego de que el Señor hace la obra de la cruz y hace la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder entender todas estas cosas o estos misterios. Estos misterios no pueden ser comprendidos por el hombre natural, como nos dice también el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en esta carta. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que las podamos entender y que las podamos comprender. El misterio aquí se refiere básicamente o concretamente al Evangelio, el mensaje de la cruz, que solo puede ser conocido y comprendido por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y teniendo en cuenta que somos administradores de los llamados misterios de Dios, debemos entregar y repartir estos misterios. En los evangelios, en el de Mateo, el Señor, hablando con los suyos, les hace una pregunta en el capítulo 13 y en el versículo 51, luego de hablar de acerca de muchas cosas que eran misterios para ellos, el Señor les pregunta a sus oyentes, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y entonces el Señor continúa diciéndoles en el versículo 52, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto es precisamente lo que un administrador tiene que hacer para el Señor, que es estar extrayendo de la palabra de Dios esos tesoros, esas cosas nuevas y esas cosas viejas que habían sido dadas y que ahora a través del Espíritu Santo nosotros las podemos comprender y enseñar para provecho de los hermanos. Ahora bien, continuemos leyendo en el versículo 2 y nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No se requiere que sea elocuente, que tenga muchos dones o talentos. Simplemente el requerimiento de parte de Dios para cada uno de nosotros es que seamos hallados fieles, que seamos dignos de la tarea que se nos va a encomendar, que seamos obedientes a lo que Dios nos dice que tenemos que administrar. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser recompensados un día, y no porque hayamos logrado grandes cosas, sino simplemente por haber sido hallados fieles en lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Por eso, teniendo en cuenta el título y habiendo visto el aviso de lo que el mundo está buscando y viendo la diferencia en que Dios capacita a los llamados, nos llama así como somos, con lo que somos y tenemos, y Él nos va capacitando, porque en la palabra de Dios nos dice que Él ha dado dones a los hombres y ha dado hombres a los hombres para que nos enseñen y nos capaciten en el servicio.
yo quisiera compartir ahora un corto video que se llama La disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia, para que nosotros podamos reflexionar un poco acerca de esto que estamos viendo en la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 4, y luego seguimos entonces con el desarrollo del mensaje de la palabra de Dios. La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. A veces no es cuestión de saber mucho. El mundo necesita profesionales, pero más que profesionales, gente apasionada. Lo explico. Un gerente cansado de su personal, hasta aquí de su personal, colocó un aviso en el periódico y dijo: necesito gente nueva para mi empresa. No me interesa su hoja de vida. Yo mismo los atiendo. ¡Wow! Con un aviso tan grande y un logo tan importante de una empresa tan reconocida, al otro día vi una fila. Entraban de a 3 y él mismo los atendía. 2 se quedaban mirando y el tercero se sentaba frente a él. ¿Quién es y qué sabe hacer? Mi hoja de vida, señor. Habla 2 idiomas, 1 año de experiencia. Muy bien. Egresado de tal lugar. Muy bien. Tome su hoja de vida, tome un dulcecito. Discúlpeme por hacerle perder su tiempo. Como usted, tengo muchos en mi empresa y no es lo que estoy buscando. Puede irse. Él no los engañaba, que los voy a llamar. No lo necesito. Siguiente. El segundo se sentó. ¿Quién es y qué sabe hacer? Un portafolio. ¡Wow! 3 idiomas. 4 años de experiencia. Muy bien, importante. Una especialización. Excelente. Egresado de tal lugar. Muy excelente. Muy bien. Como usted, tengo muy pocos en mi empresa, pero no es lo que estoy buscando. Tome su hoja de vida, un dulcecito. Discúlpeme, por favor, qué pena, no es lo que busco. Siguiente. El tercero se levantó y dijo: no, yo me voy de una vez. No, venga, ya vino hasta acá, siéntese. No, pero no, siéntese, algo sabe hacer. Su hoja de vida. No traje. Como en el anuncio, pues, bueno, ¿quién es y qué sabe hacer? El hombre pensó: si no pasó el primero con 2 idiomas, el otro con 3 y una especialización, ¿qué esperanza me queda a mí? Y se quedó mirando el gerente y le dijo: ¿la verdad, señor? Sí, ¿qué sabe hacer? ¿La verdad? Sí, yo sé hacer caso. ¿Usted sabe hacer caso? Señor, yo sé hacer... Espere, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Señor, yo sé hacer caso. ¿Usted sabe hacer caso? Yo sé hacer caso. Contratado. Estoy cansado de un personal hasta aquí que sabe mucho, muy profesional, pero ninguno me hace caso. Yo necesito gente que me haga caso. Yo a usted lo ubico, lo profesional, yo no sé, hago algo con usted, pero no le cuente a nadie. Venga mañana, usted está contratado. De ahí nace la frase: no trabaje solo con profesionales, trabaje con apasionados. Porque un profesional puede que llegue tarde, pero un apasionado no. Un apasionado se mete en líos porque hace más de lo que le piden. Un apasionado llega temprano. Un apasionado siempre está aprendiendo. Un apasionado hasta se profesionaliza rápidamente. Pero un profesional que no siente pasión por su trabajo es un estorbo con conocimiento y ni siquiera hace caso. ¿Sabe qué necesita el mundo de hoy? Líderes empresariales, pero que entiendan principios como disciplina y saber hacer caso. Muy bien, hermanos, luego de haber visto este video que nos muestra cómo tarde o temprano la disciplina, la obediencia, el saber hacer caso, como veíamos en el video, vence a la inteligencia, en el sentido de que es más necesario a veces saber hacer caso y obedecer que tener grandes títulos o considerarnos que somos grandes capacitados. El Señor espera de nosotros personas fieles, o sea, que respetan lo que Él dice, el modelo, así como se respetó fielmente de parte de Noé hacer el arca como Dios le había dicho, o como aquellos que tuvieron que construir el tabernáculo, el templo, y hacerlo como Dios lo había establecido, con cada material y con cada cosa que debía ocupar su lugar. Él esperaba fidelidad, o sea, obedientes a lo que Dios había dicho. De la misma manera, el Señor requiere de los siervos de Cristo, de los administradores de esos misterios, de su palabra, tanto para evangelizar como para enseñar, el ser hallados fieles, que sepamos hacer casos y obedientes. Ese es lo mejor que podemos poner a disposición
de nuestro Señor, ser hallado fieles. Ahora bien, para ir concluyendo con la idea del apóstol Pablo acerca de que el mundo llama a los capacitados, pero que Dios capacita a los llamados. Muchas veces está esa preocupación por lo que opinan los demás de nosotros, o por lo que a veces nosotros opinamos de nosotros mismos, y eso nos tira para abajo, nos desalienta o nos desanima pensando que no vamos a poder servir al Señor como Él realmente quiere. Pero miren, los versículos 3 y 4 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Vemos en estos dos versículos que el apóstol Pablo nos presenta los tres tribunales ante los cuales debemos presentarnos. Y nos dice en estos versículos que no tenemos derechos de juzgarnos unos a otros, porque todos vamos a comparecer ante un tribunal que es supremo o superior. En primer lugar, el primer tribunal es el tribunal ordinario de la opinión de los demás. El apóstol se refería aquí a la opinión que tienen los demás acerca de cada uno de nosotros. Y cuando él dice, yo tengo muy poco el ser juzgado por vosotros, parecería indicar que el apóstol Pablo fue una persona antisocial, por esa manera de hablar. Pero vamos a ver qué es lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo. Dice, él defendía su apostolado con gran sentimiento y con gran pasión, sobre todo cuando era desafiado por aquellos que lo criticaban. Él se sentía herido por los rumores falsos acerca de su servicio, de su apostolado, como vemos en los versículos 11 al 13, en el cual el apóstol nos dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea, acá podemos ver que el apóstol era una persona sensible a lo que decían los demás. Era afectado por la opinión de otros. Pero la idea era que su vida no se veía influenciada por esas opiniones. Él se ponía mal porque juzgaban su ministerio y su apostolado. Pero en definitiva, al decir que tenía muy poco ser juzgado por los demás, significaba que, a pesar de que eso lo afectaba, él no se dejaba influenciar por esa opinión. Ahora bien, el segundo tribunal es un poco más alto, porque ya es el tribunal de la propia conciencia. Eso se revela en las palabras que el apóstol dice, ni aún yo mismo me juzgo, como dice en el versículo 3. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. El tribunal de la propia conciencia. Ahora bien, ¿es la conciencia una guía segura? Para Pablo no era una guía precisa. Él nos enseña también en sus escritos que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque esos son los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Los creyentes tenemos que tener una conciencia más iluminada. Y cuando la conciencia nos reprocha algo que no debemos hacer, debemos prestarle atención. Ahora, cuando nuestra conciencia aprueba nuestra manera descuidada y desprolija de vivir y encima nos alaba, entonces debemos tener mucho cuidado. Por eso, el apóstol Pablo no tomaba como una guía precisa la conciencia. Él no quería hacer un juicio sobre él mismo, ni aún evaluaba su propia opinión sobre sí mismo, porque él decía, eso no me justifica delante de Dios. Él decía, yo no tengo mala conciencia a mí mismo en lo que hago, pero ni aún eso me justifica delante de Dios como para decir que soy la persona ideal. Romanos 12:3 nos habla de que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos tener, y que debemos pensar cada uno, decir, con cordura. O sea, la idea es, tenemos que pensar de nosotros lo que Dios piensa de nosotros. Por eso, el tercer tribunal es el que le va a dar sentido al veredicto de este segundo tribunal. Hemos visto en primer lugar
el tribunal de los otros, en segundo lugar el tribunal de los demás, y ahora en tercer lugar vemos un tribunal muy superior, el tribunal del único amo y Señor, el tribunal supremo de Cristo. Pablo estaba diciendo que algún día él estaría ante el tribunal de Cristo. Cuando leemos en el versículo 4, pero el que me juzga es el Señor. Y cada uno de nosotros tendrá que comparecer algún día en ese tribunal. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Todos sabemos que no vamos a ser juzgados por nuestros pecados porque ya han sido juzgados en la cruz, han sido cargados por Cristo. Nosotros vamos a ser juzgados como administradores de todo aquello que se ha puesto en nuestras manos y por lo cual Dios nos ha constituido mayordomos de aquellas cosas. Todo lo que le debemos a Él va a ser examinado y evaluado por Él. Así que ser un administrador fiel es algo de suma importancia, porque el mismo Señor va a evaluar la tarea que nosotros hayamos hecho como mayordomos o como administradores, para ver si fuimos fieles. Nosotros no somos los dueños de nada, pero todas las cosas pertenecen a Cristo, y nosotros también le pertenecemos a Él, como dijo Pablo al terminar el capítulo 3, donde dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Cuando estamos unidos a Cristo, le pertenecemos a Él y todas las cosas son nuestras porque le pertenecen a Él. Y Dios nos ha puesto como administradores de esas cosas, tanto de las presentes que nos rodean como de las futuras que van a venir. Como vimos, somos mayordomos y administradores de todo lo que el Señor nos ha confiado. Y eso nos coloca en una gran responsabilidad. Podemos decir que en una honrosa responsabilidad. Todo esto es lo que da sentido a nuestra vida y nos da una ilusión permanente de ser utilizados por el Señor en una misión tan importante. Por eso es necesario que los administradores seamos hallados fieles, obedientes al Señor. Y para terminar, vamos a mostrar un nuevo aviso. Si ustedes lo pudieron ver y leer, dice, el Señor busca administradores de los misterios de Dios, de su palabra, de su evangelio. Se requiere que cada uno sea hallado fiel. Y como decía el primer aviso que había que presentarse, acá hay que presentarse como vivo de entre los muertos, y vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, hermanos. Que sepamos que el que nos juzga es el Señor, y va a juzgar si fuimos fieles administradores de lo que Él puso en nuestras manos, y en especial de cómo administramos la palabra de Dios, cómo la estudiamos y cómo la enseñamos. El mayordomo sirve lo que el amo tiene dispuesto, así nosotros debemos exponer las enseñanzas como Dios quiere, con la premisa de que Él capacita a los llamados y tan solamente requiere que seamos hallados fieles. Hermanos, que el Señor los bendiga y que bendiga su palabra en nuestros corazones para que sea de provecho para todos nosotros. Un saludo para todos y que el Señor realmente les bendiga. Amén.